Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Avanzamos en esta lectura continuada del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. De alguna forma, vamos concluyendo la más bella reflexión eucarística que encontramos en todos los evangelios. Jesús se ha presentado sucesivamente en palabras del evangelista como el pan de la vida. Pero ¿qué significa ese pan de la vida? ¿Qué significa la Eucaristía al hoy de nuestra historia? ¿Qué significa la misa en el siglo XXI? Significa lo mismo que hace 1000 años, que hace 1500 años, que hace 2000. Por excelencia, la Eucaristía es el sacrificio redentor, es el sacrificio salvador, único y universal de Jesús en la cruz. De alguna manera, cuando Jesús se identifica con el pan y el vino eucaristizados, nos está mostrando que ese sacrificio del Calvario, del Gólgota, hace 2000 años, se actualiza, se hace memorial, viaja en el tiempo, permítame en esta expresión, y se aplica al hoy de mi vida, al hoy de mi historia, al hoy de mi acción de gracias, al hoy de mis necesidades. Primera gran afirmación: la Eucaristía es por excelencia el sacrificio redentor de Cristo. Segunda afirmación: es memorial, es actualización. No es simplemente recordar un hecho de hace 2000 años. Es verdaderamente por el misterio litúrgico, por la acción litúrgica de la Iglesia, nosotros vivimos realmente esa obra de redención en la vida personal, en la vida comunitaria. El memorial de la liturgia, la actualización litúrgica, es efectivamente acudir nuevamente al Calvario 20 siglos después y reconocer que esa sangre derramada y esa vida entregada de Jesús es por mi vida, por mi familia, por mis necesidades, en mi acción de gracias, y yo me uno en ofrenda espiritual a ese sacrificio redentor. Pero habría un tercer elemento para aportar. La Eucaristía se celebra siempre en asamblea litúrgica, entonces hablamos de un misterio de comunión, de comunidad. Esa comunión sacramental que recibimos al comulgar está precedida antes por una comunión fraterna. En efecto, nos damos la paz. La comunidad, común unidad, la comunión, común unión de unos con otros, nos permite experimentar la vida de Cristo en cada uno. Cristo vive en su cuerpo, que es la comunidad de bautizados que peregrinan en el mundo entero, de manera que no es simplemente una reunión de personas que tienen un interés común. Es Cristo mismo que pasa a través de cada miembro de esa comunidad, de esa asamblea litúrgica que está celebrando. Es el misterio de la comunión y de la comunidad eucarística, un vínculo que a veces es más fuerte que la misma sangre o los puros y meros afectos humanos. Pero hablemos además de ese sacrificio redentor, de ese memorial y de esa comunión eclesial. Hablemos de que la Eucaristía es por excelencia alimento de vida, comida de vida, pan de vida. Tú sientes cuando hay fe que te vivificas interiormente, que te descubres resucitado, que la Eucaristía genera sentimientos que más allá de emociones producen
gozo en el corazón, paz en el alma, deseos de salir adelante, fortaleza para enfrentar las pruebas y dificultades. Realmente experimentamos esto cada uno de nosotros. La Eucaristía alimenta, y así como, una sopa, una carne, una proteína, una vitamina nutre el organismo, la Eucaristía nutre espiritualmente la vida del hombre. No es simplemente una metáfora, no es un simbolismo, es un alimento, es el nutriente. Créanme que si esto no fuera verdad, la práctica de 2000 años de la misa, en principio semanal y luego diaria, sería prácticamente imposible de sostener. Lo que hace que la Iglesia sea ese cuerpo vivo de Cristo, lo que hace que nosotros, hombres y mujeres, en asamblea litúrgica nos sintamos vivos interiormente, es la acción de ese alimento espiritual que nos da vida eterna, que sacia nuestra hambre y nuestra sed interior. Ustedes podrían hacer una pregunta haciendo como de abogados del diablo, permítanme la expresión, y decir por qué una persona que yo conozco todos los días participa del banquete eucarístico y sin embargo no la ve uno con vida interior. La respuesta es sencilla: si no hay fe, si no hay esa certeza, esa convicción de que es Jesús que se nos da en el pan eucarístico, nosotros no tendremos la vida interior abierta para recibir ese nutriente. ¿Por qué? Podría decirle yo, como una contrapregunta, una persona que por muchos años estuvo alejada de la Iglesia, pero con ocasión de una circunstancia particular se acerca a la fe católica y concretamente a la Eucaristía, ¿por qué empieza ese crecimiento espiritual tan rápido, tan acelerado? La respuesta es sencilla: la fe de esta persona de alguna manera está alimentando rápidamente, está nutriendo, está permitiendo que se asimile en su alma toda la vida divina contenida en el pan de vida, la Eucaristía. Por eso es tan importante la comunión eucarística, la comunión sacramental, y la Iglesia permite que aquella persona que por alguna circunstancia no haga la comunión eucarística, haga por lo menos la comunión espiritual bajo una sencilla ejaculatoria como esta: Señor, yo te quisiera recibir con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Esto es una comunión espiritual. Y cuando sacramentalmente, porque no te has confesado con el sacerdote, porque tienes un estado de vida irregular, no te permite la comunión sacramental, créeme, recibe a Jesús en comunión espiritual. Finalmente señalemos entre muchos aspectos importantes del misterio eucarístico, del misterio del pan de vida, que hemos reflexionado en toda la catequesis de esta semana y que va concluyendo este capítulo 6 de San Juan. Reflexionemos sobre la Eucaristía como el misterio del amigo, la presencia que está siempre con nosotros. Jesús ha hecho una promesa: yo estaré siempre con ustedes hasta el final de los tiempos, no los voy a abandonar. Nos preguntamos cómo se concreta esa promesa de Jesús, y podríamos señalar en sacerdotes, en el sacerdocio ministerial, en miles de hombres en el mundo entero, frágiles, pecadores, pero capaces de consagrar, de hacer presente la vida de Dios en un pedazo de pan, y sobre todo a partir de la Eucaristía, la presencia permanente en miles de sagrarios, de tabernáculos, de todas las parroquias, capillas, monasterios, conventos del mundo entero. Allí Jesús cumple su promesa. Él está verdaderamente presente. Por eso un sentido tan simple al entrar a la casa de Dios, a una parroquia, a un templo parroquial, nos arrodillamos porque reconocemos la presencia sacramental de Jesús en medio de ese lugar y por tanto en medio de nuestra vida, en medio del mundo. A ese amigo, a esa presencia cercana, le decimos: quédate con nosotros, como lo dirán los discípulos de Maús el domingo de la semana pasada, y le decimos: te necesitamos. Hablémosle como a un amigo, apoyémonos en él, sostengámonos
en Él, busquemos la alegría y el consuelo en Él. No hay nada más hermoso que la visita eucarística, la visita contemplativa, la visita de intimidad a Jesús sacramentado, el amigo de todas las horas. Qué bonita es esta reflexión. El pan de vida es el sacrificio redentor 1, la comunión eclesial 2, el memorial que actualiza 3, el alimento del Espíritu 4, la presencia amiga que nos sostiene y acompaña 5. Señor Jesús, gracias por tu presencia eucarística en medio del mundo. Señor Jesús, gracias por enseñarnos lo que es el misterio inmenso de esa afirmación: yo soy el pan de la vida. El que come de este pan vivirá para siempre. Amén. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que perdonas siempre a aquel que no lo merece, a ti que eres recto y noble cuando ves que se te abaja, a ti que te desprecia el mundo porque no sigues las reglas que ha marcado, a ti que te enfrentas con él para así poder salvarlo, a ti que eres calumniado, que eres torturado y ultrajado por mi causa, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate.
así como, no sé, una sopa, una carne, una proteína, una vitamina nutre el organismo, la Eucaristía nutre espiritualmente la vida del hombre. No es simplemente una metáfora, no es un simbolismo, es un alimento, es el nutriente. Créanme que si esto no fuera verdad, la práctica de 2000 años de la misa, en principio semanal y luego diaria, sería prácticamente imposible de sostener. Lo que hace que la Iglesia sea ese cuerpo vivo de Cristo, lo que hace que nosotros, hombres y mujeres, en asamblea litúrgica nos sintamos vivos interiormente, es la acción de ese alimento espiritual que nos da vida eterna, que sacia nuestra hambre y nuestra sed interior. Ustedes podrían hacer una pregunta haciendo como de abogados del diablo, permítanme la expresión, y decir, ¿por qué una persona que yo conozco todos los días participa del banquete eucarístico y sin embargo no la ve uno con vida interior? La respuesta es sencilla: si no hay fe, si no hay esa certeza, esa convicción de que es Jesús que se nos da en el pan eucarístico, nosotros no tendremos la vida interior abierta para recibir ese nutriente. ¿Por qué? Podría decirle yo, como una contrapregunta, una persona que por muchos años estuvo alejada de la Iglesia, pero con ocasión de una circunstancia particular se acerca a la fe católica y concretamente a la Eucaristía, ¿por qué empieza ese crecimiento espiritual tan rápido, tan acelerado? La respuesta es sencilla. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Avanzamos en esta lectura continuada del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. De alguna forma, vamos concluyendo la más bella reflexión eucarística que encontramos en todos los evangelios. Jesús se ha presentado sucesivamente en palabras del evangelista como el pan de la vida. Pero ¿qué significa ese pan de la vida? ¿Qué significa la Eucaristía al hoy de nuestra historia? ¿Qué significa la misa en el siglo XXI? Significa lo mismo que hace 1000 años, que hace 1500 años, que hace 2000. Por excelencia, la Eucaristía es el sacrificio redentor, es el sacrificio salvador, único y universal de Jesús en la cruz. De alguna manera, cuando Jesús se identifica con el pan y el vino eucaristizados, nos está mostrando que ese sacrificio del Calvario, del Gólgota, hace 2000 años, se actualiza, se hace memorial, viaja en el tiempo, permítame en esta expresión, y se aplica al hoy de mi vida, al hoy de mi historia, al hoy de mi acción de gracias, al hoy de mis necesidades. Primera gran afirmación: la Eucaristía es por excelencia el sacrificio redentor de Cristo. Segunda afirmación: es memorial, es actualización. No es simplemente recordar un hecho de hace 2000 años. Es verdaderamente por el misterio litúrgico, por la acción litúrgica de la Iglesia, nosotros vivimos realmente esa obra de redención en la vida personal, en la vida comunitaria. El memorial de la liturgia, la actualización litúrgica,
es efectivamente acudir nuevamente al Calvario 20 siglos después y reconocer que esa sangre derramada y esa vida entregada de Jesús es por mi vida, por mi familia, por mis necesidades, en mi acción de gracias, y yo me uno en ofrenda espiritual a ese sacrificio redentor. Pero habría un tercer elemento para aportar. La Eucaristía se celebra siempre en asamblea litúrgica, entonces hablamos de un misterio de comunión, de comunidad. Esa comunión sacramental que recibimos al comulgar está precedida antes por una comunión fraterna. En efecto, nos damos la paz. La comunidad, común unidad, la comunión, común unión de unos con otros, nos permite experimentar la vida de Cristo en cada uno. Cristo vive en su cuerpo, que es la comunidad de bautizados que peregrinan en el mundo entero, de manera que no es simplemente una reunión de personas que tienen un interés común. Es Cristo mismo que pasa a través de cada miembro de esa comunidad, de esa asamblea litúrgica que está celebrando. Es el misterio de la comunión y de la comunidad eucarística, un vínculo que a veces es más fuerte que la misma sangre o los puros y meros afectos humanos. Pero hablemos además de ese sacrificio redentor, de ese memorial y de esa comunión eclesial. Hablemos de que la Eucaristía es por excelencia alimento de vida, comida de vida, pan de vida. Tú sientes cuando hay fe que te vivificas interiormente, que te descubres resucitado, que la Eucaristía genera sentimientos que más allá de emociones producen gozo en el corazón, paz en el alma, deseos de salir adelante, fortaleza para enfrentar las pruebas y dificultades. Realmente experimentamos esto cada uno de nosotros. La Eucaristía alimenta, y así la fe de esta persona de alguna manera está alimentando rápidamente, está nutriendo, está permitiendo que se asimile en su alma toda la vida divina contenida en el pan de vida, la Eucaristía. Por eso es tan importante la comunión eucarística, la comunión sacramental, y la Iglesia permite que aquella persona que por alguna circunstancia no haga la comunión eucarística, haga por lo menos la comunión espiritual bajo una sencilla ejaculatoria como esta: Señor, yo te quisiera recibir con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Esto es una comunión espiritual. Y cuando sacramentalmente, porque no te has confesado con el sacerdote, porque tienes un estado de vida irregular, no te permite la comunión sacramental, créeme, recibe a Jesús en comunión espiritual. Finalmente señalemos, entre muchos aspectos importantes del misterio eucarístico, del misterio de pan de vida, que hemos reflexionado en toda la catequesis de esta semana y que va concluyendo este capítulo 6 de San Juan. Reflexionemos sobre la Eucaristía como el misterio del amigo, la presencia que está siempre con nosotros. Jesús ha hecho una promesa: yo estaré siempre con ustedes hasta el final de los tiempos, no los voy a abandonar. Nos preguntamos cómo se concreta esa promesa de Jesús, y podríamos señalar en sacerdotes, en el sacerdocio